Dios les bendiga, hermanos, a todos, sean todos bienvenidos ya para el estudio bíblico del día de hoy. Espero que esté preparado, que haya dispuesto el tiempo y su corazón para poder estudiar el día de hoy la palabra. Hoy vamos a ver la parte número 9 de esta serie de estudios que llevamos ya, titulados La Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Si por ahí no he escuchado los primeros, hermanos, ahí están los primeros estudios. Hemos estado viendo diferencias entre la María bíblica y la María católica. Hemos estado viendo similitudes entre la María bíblica y nosotros como creyentes, como iglesia. Y hemos también aprendido de la vida de ella y todo por medio de la palabra de Dios. Al final de cuentas, aprendiendo de los personajes, de quien en realidad estamos aprendiendo es de Dios. Bueno, vamos a ver hoy la parte número 9. Y acuérdense que la semana pasada nos quedamos con María y José en el templo y Simeón dándole una profecía a María. ¿Se acuerda que nos quedamos ahí? Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 34, hermanos. Dice la profecía: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y dice el verso 35, y una espada, entre paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, decíamos la semana pasada que Simeón se está dirigiendo específicamente a María, por eso dice, y dijo a su madre María. ¿Por qué? Ya mencionamos, porque Simeón sabía, lleno del Espíritu Santo, que José iba a morir a una temprana edad y no iba a vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo de su ministerio, que fue aproximadamente 3 años y medio, a partir de los 30 años de edad. Bueno, esta profecía, hermanos, fíjese de qué habla. Le está hablando Simeón a María acerca del rechazo, del desprecio que Jesús iba a experimentar. No solo en su nacimiento, hermanos, sino en toda su vida y mayormente durante su ministerio. Rechazo, desprecio, menosprecio. Bueno, ya se había profetizado, hermanos, por parte de Isaías en el Antiguo Testamento, que así iba a ser cuando viniera el Mesías, pero muchos judíos no lo entendieron hasta nuestros días. Dice Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿qué quiere decir esto? Que no le iban a creer a Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y hablando del Mesías, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Fíjese bien, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando del Mesías. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto no significa, hermanos, que Jesús sea feo. Que físicamente cuando nació sea feo. No está hablando de que lo iban a rechazar porque Jesús era feo físicamente. Lo que está diciendo, hermanos, es, ¿se acuerdan lo que les mencioné? Que cuando llegaron los pastores y vieron a Jesús acostado en el comedero para animales, no había parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. A eso se refiere. No era un gran palacio,
no tenía grandes vestiduras, no era hijo de nobles, no había ningún atractivo para que llamara la atención y pudiéramos pensar que él era el Mesías. Y eso aplica, hermanos, también el día de la crucifixión. Estando semidesnudo y completamente desfigurado en medio de dos ladrones, otra vez podemos repetir, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Bueno, no estamos hablando, hermanos, les repito, de dos momentos que iba a vivir Jesús, de rechazo y de desprecio. Uno cuando nació y otro cuando fue crucificado. No, estamos hablando de toda su vida, desde que nació hasta que murió y dijo consumado es, y se murió, vivió una vida de rechazo, de desprecio, de menosprecio por parte de muchos. Dice el versículo 3, ahí donde estamos leyendo en Isaías 53, que nos hablaba del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuándo? Toda su vida, hermanos, desde que nace y la acuestan en el pesebre hasta que muere crucificado, toda la vida Jesús vivió así. Y esto es bonito porque hay personas, hermanos, que han vivido así y se pueden sentir plenamente identificados con Cristo, sabiendo que por medio del Espíritu Santo Él nos puede dar la capacidad de ser felices aún así y de vivir agradando a Dios y haciendo la voluntad de Dios, sin amargura, sin complejos, ¿no? Una de las evidencias, hermanos, más grandes de que Jesús es el Mesías es el rechazo que tuvo cuando vino y que sigue teniendo, hermanos, 2000 años después. No son los milagros, no es que hizo esto, no es que el flujo de sangre, es el rechazo que provoca. El rechazo que provocó la controversia, eso lo va a hablar ahorita la profecía, un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, nosotros sabemos y creemos que Jesús es Dios mismo. Y la naturaleza de todos los hombres, por naturaleza, es el rechazo hacia Dios y hacia todo lo que tenga que ver con Dios. Tú puedes rechazar en la carne a alguien cuando te hace algo malo, ¿verdad? En la carne, pero Cristo no le ha hecho nada a nadie, no le ha causado ningún agravio a ninguna persona y aún así causa ese efecto de rechazo y de desprecio. Como cuando te ven llegar a una casa y dices, vengo a hablarles de Jesucristo. No, ¿qué les hiciste tú? ¿Qué les hizo Jesús? ¿Por qué no lo quieren? Esa es una de las evidencias más grandes de que en realidad Él era el Mesías prometido, porque la profecía anunciaba que así iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, ¿se imaginan las hermanas que son mamás? ¿Se imaginan que lo que le está diciendo Simeón aquí a María, se lo estuviera diciendo un profeta de Dios a usted, que así va a ser la vida de su hijo? Porque eso es lo que Simeón le está diciendo, que así va a ser la vida de Jesús. Ahora fíjese bien, y me llama la atención, los profetas y las profecías verdaderas que se daban en el Antiguo Testamento. Estos sí eran profetas, hermanos. Se acercó el profeta al templo, a María, toma al niño y le dice, este va a ser desechado, este va a ser despreciado, este va a ser una piedra de tropiezo, este va a ser una señal que será contradicha.
este va a ser para caída y para levantamiento de muchos en Israel. No le dijo, este va a ser rico, este va a ser famoso, este va a ser poderoso. Cuando escuchan en las congregaciones en nuestros tiempos a los falsos profetas decir que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, que Dios les dijo que tú vas a ser, entonces todos están pendientes a ver a qué hora se les acerca el profeta para profetizarles. Pero ¿quién se formaría atrás de María después de lo que él está diciendo acerca de su hijo? Dice la profecía, he aquí, este está puesto. Significa fue escogido o fue destinado para. Este está puesto. Jesús, le dice el profeta, por medio de la profecía, Simeón le dice, Jesús está puesto, ¿para qué? Para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Se acuerda lo que el ángel Gabriel le había dicho a María? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerda? Bueno, eso todavía no se cumple. Es la segunda parte que se va a cumplir cuando Jesús regrese. Y era la parte que se le dijo a María, y es la parte que todos los judíos estaban esperando, un rey eterno que llegue y que tome el trono ahí de David, el Mesías esperado. Pero ahora, antes de que pase eso, le dice a María, él va a ser para caída y para levantamiento de muchos en Israel. La caída, hermanos, es para todos los que lo rechazaron, todos los que lo han rechazado y todos los que lo rechazarán, porque lo siguen haciendo. Y el levantamiento es para aquellos que hemos creído en él. No hay un punto medio para estar en Cristo. ¿Estás con él o en contra de él? ¿Lo recibes o lo rechazas? ¿Te hace caer o te levanta? ¿Eres frío o caliente? Porque los tibios, hermanos, sabemos que también serán desechados. Entonces es bien importante entender nuestra posición en Cristo. Si es para caída o para levantamiento. No podemos tener un término medio porque no lo hay. Dice Isaías capítulo 8, versículo 14 y 15, Dios ya había profetizado por medio de Isaías lo siguiente acerca de Jesús. Entonces dice, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, fíjese bien lo que dice, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. ¿Se acuerda? Este está puesto para caída y levantamiento. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Esto lo iba a causar no el diablo, hermanos, el Mesías. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7, con esta misma idea, Pedro dice, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Gente que se acerca a Cristo, pero que es desobediente. ¿Se acuerdan lo que dice Tito? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En cuanto Dios les dice algo que no les gusta, les brinca la carne y no lo quieren y lo rechazan. En primer lugar, hermanos, tropezarían los israelitas y caerían por causa de su religión, porque en su religión ellos se justificaban a sí mismos por las obras de la ley. ¿Se acuerda? Ellos creían que eran justos
por lo que hacían. Cuando llega Jesús, cuando llega la piedra preciosa, que para ellos es piedra de tropiezo, les dice: sus obras no sirven para nada. Y esto lo vamos a ver cuando se los dijo en una parábola, en Lucas capítulo 18, versículo 9. Fíjese bien lo que dice, hermano. Aguas por ahí si está bostezando, échese un vasito de agua, échese un café, algo. No deje que la carne le gane. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, hermanos, era el religioso de religiosos, el que cumplía la ley, el que era cuidadoso de todos los aspectos de la ley, el que traía puestas las cajitas de cuero, ¿se acuerdan? Las filacterias en la frente, en la mano derecha, los ayunos, guardar el sábado, los alimentos, no se acercaban a los gentiles porque eran inmundos y se contaminaban. Y el publicano era un cobrador de impuestos que, como estaba al servicio de Roma, aunque era judío, le cobraba impuestos a los judíos le tenían coraje y lo contaban entre los pecadores. Bueno, Jesús les pone un ejemplo con uno de cada uno. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Son sus obras. Dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. ¿Qué les está diciendo? ¿De qué le servían los ayunos? ¿De qué le servían los diezmos que daba el fariseo? Cuando era soberbio, se justificaba por sus obras y menospreciaba a los demás, sintiéndose superior a él. Sin embargo, el publicano no tenía obras de qué presumir, pero tenía la actitud correcta. Se reconocía como un pecador delante de Dios y pedía perdón por sus obras. Este fue justificado antes que el otro. ¿Cuántos en nuestros tiempos, hermanos, cometen este error? ¿Creen que son salvos por ir todos los domingos al templo? ¿Creen que son salvos por sus ayunos, por sus diezmos, por sus ofrendas o por cualquier otra obra, hermanos, que pudieran hacer? ¿Cuántos se sienten superiores a los demás por haber sido llamados cuando todo fue por gracia, es decir, de forma no merecida? ¿Cuántos sienten que desde que fueron llamados dejaron de ser pecadores como todos los demás y ahora son perfectos? Pues no es cierto, hermanos. No es cierto. Este es un error que debemos cuidar no caer. Dice Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? ¿Se acuerdan si ahorita el publicano fue justificado antes que el fariseo? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, ¿se acuerda del fariseo? Ok. Mas Israel, dice, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está combinando aquí 2 pasajes, hermanos.
Dicen, por ejemplo, los adventistas, por poner un ejemplo, no tengo nada contra los adventistas y puedo poner el mismo ejemplo de iglesia pentecostés, católica, mormones, testigos. Pero dicen los adventistas, hermanos, gracias te doy, Señor, porque yo no soy un pecador como todos los demás, que siguen abriendo sus negocios los sábados y que tienen la marca de la bestia, dicen ellos. Yo nunca abro un sábado y jamás como nada que provenga del puerco o de otro animal impuro. Pero hermanos, esta es una actitud incorrecta. Yo conozco, hermanos, una pareja de adventistas, un matrimonio, que nunca comía nada de puerco, que no abrían los sábados, su negocio. Y sin embargo, el esposo engañó a la esposa con otra, se disolvió ese matrimonio, ahora él está con otra que no es su esposa. ¿Y qué creen? Sigue cerrando los sábados y sigue sin comer puerco. Esa es pura religiosidad nada más, hermanos. Jesús, fíjese, viene y pone un ejemplo en una parábola, también hablando de esto. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Samaritano era uno que estaba mezclado entre judíos y gentiles, tanto la sangre como las tradiciones, y ellos no eran parte del pueblo de Dios según los mismos judíos. Estaban peleados a muerte. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús platica con una mujer en el pozo, era samaritana, y le dice, ¿por qué me hablas si los judíos y samaritanos no se hablan? Bueno, Jesús habla de una parábola y dice, miren, a una persona la asaltaron, la golpearon, lo dejaron mal herido. Pasó un levita y lo vio y se pasó de largo. Pasó un sacerdote y lo vio y se pasó de largo. Los dos eran servidores de Dios, descendientes de Aarón, eran de la tribu de Leví, ministraban en el templo, hacían muchas obras según la ley, pero cuando vieron a esta persona tirada, no la ayudaron. ¿Qué pasó después? Pasó uno de estos samaritanos, uno de los que ellos no querían. Jesús le puso el ejemplo en la parábola pasada con un publicano que no querían contra un fariseo, contra un religioso. Ahora se lo está poniendo de un levita y un sacerdote contra un samaritano. ¿Se da cuenta los contrastes que está haciendo Jesús? Y dicen, ¿y saben quién ayudó al hombre? ¿Y saben quién lo vendó? ¿Y quién le limpió? ¿Y quién lo llevó a un lugar y se ofreció a pagar todo lo que él necesitara? Un samaritano. Esta era una piedra de tropiezo para los judíos, porque eran cosas que no les agradaban. Ellos querían, como muchos ahorita en las iglesias quieren, que les digan que son buenos, santos, justos e hijos de Dios porque van al templo y dan el diezmo y ayunan. Y esas obras no lo hacen a usted nada. Dice Mateo capítulo 23, versículo 23, fíjese bien. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Eran los líderes religiosos, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, cosas bien pequeñitas. Dice, tienen mucho cuidado con el diezmo de estas cosas para cumplir la ley y para agradarle a Dios según ustedes. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Estos iban a caer, hermanos, los religiosos de aquel tiempo, porque Cristo se les iba a aparecer enfrente como una piedra de tropiezo y les iba a decir, el camino que llevas está mal. Nosotros, hermanos, voy a hablar específicamente de mí, de mi esposa, teníamos nuestra religión, éramos católicos y creíamos en el Papa y salíamos con nuestros espejitos cuando venía en el avión y pues ni nuestros espejos veía, ahí estamos con nuestros espejitos. No, nunca lo hicimos, pero sí quería salir con mi espejito.
Creíamos en la Virgen de Guadalupe, asistíamos a la Iglesia Católica, creíamos en las misas de muertos, creíamos en que sí había sacerdotes en este tiempo todavía, que eran los de la Iglesia Católica, que estábamos en la Iglesia verdadera, muchas cosas. Y un día Cristo nos dice, vas mal, ese camino no es. Y pudimos hacer dos cosas, hermanos, caer y rechazar y decir, no, es mi religión y yo digo y mis papás dicen y así es y es una tradición porque mi familia, si no. Yo me acuerdo que cuando vimos un video una vez, qué significaba la mitra, todo el paganismo que estaba detrás, el gorro con forma de pez, los soles, todos los símbolos que usan en la Iglesia Católica, el Santísimo que tienen que es un sol y muchas cosas. Mi esposa y yo, hermanos, ese día nos espantamos y ella volteó mientras yo veía el video con ella y me dice, ¿qué vamos a hacer? Ella se ha de acordar de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque resulta, como en una película, no sé si ha visto esas películas, donde parece que los buenos, o más bien que al final los buenos eran los malos, y los malos los buenos, y le dan un giro y dicen, yo pensé que este era el malo, y yo pensé que este era el bueno. Bueno, así nos pasa con la religión. Pensamos que estamos en lo correcto. Nadie está en el catolicismo metido pensando que está mal. Piensan que está bien. Un día viene Cristo y se nos aparece como se le apareció a los fariseos y nos dice está mal y nos muestra todo en lo que está mal. Y tenemos dos opciones nada más. Caer, rechazándolo, o levantarnos y decir es cierto. Ahora, eso me pasó en el catolicismo, pero ahora en el cristianismo, no porque eres cristiano y ya no eres católico, quiere decir que tu religión está bien. Porque si tu religión está a base de creer que eres salvo por tus obras, porque vas los domingos, porque diezmas, porque ayunas, porque ofrendas, porque ayudas, porque haces, también tu religión está mal. Porque somos salvos únicamente por la fe en Cristo, por gracia de forma inmerecida y no por ninguna de nuestras obras, hermanos. Esa es una piedra de tropiezo con la cual debemos tener cuidado de no tropezar. No son nuestras obras las que nos hacen agradables delante de Dios. Hay muchos hermanos que así como nosotros dijimos, me dijo mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, no, pues dejar eso, dejamos el catolicismo. Mucha gente dice, no, pues en el pueblo católico puede haber gente salva, sí, pero dice en Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío. O sea, estás ahí, pero no te vas a quedar ahí. Si Dios te muestra que estás mal, ¿cómo te vas a quedar ahí? Tienes que salir, puedes salir, pueblo de Dios, de los testigos, de los adventistas, de los mormones, de los católicos, de los solo Jesús, de la luz del mundo, sí pueden salir de ahí. Pero escuchen lo que estoy diciendo, hermanos, pueden salir de ahí, no ser salvos ahí. Porque si vamos a entender así, entonces yo me hubiera quedado en la Iglesia Católica y como quiera me salvo porque Dios me eligió. No es así. Tú demuestras tu fe con tus obras y oponiéndote a lo que es mentira y buscando la verdad. Dice la profecía a María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Qué significa esto? Señal que será contradicha, que van a hablar en contra de él, que se van a oponer a él. Así como muchos hermanos lo siguen haciendo todavía. Lo rechazan. Lo rechazaron hace 2000 años y lo siguen rechazando. Yo conocí una persona que le hablé acerca del yugo desigual cuando se iba a casar. Y me dijo, ¿a poco porque Dios dice que no me une en yugo desigual, yo no me voy a casar con este? Si yo lo quiero y yo me caso con él y a mí me vale lo que Dios diga. Y le fue mal, hermanos. Se oponen a Dios, contradicen a Dios y dicen, no me importa que Dios diga que haga eso, yo no lo voy a hacer.
tropiezan en la palabra siendo desobedientes, hermanos. Ahora fíjese bien, ¿por qué había tanta oposición? ¿Por qué iba a haber tanta oposición para con el Mesías, para con Jesús? ¿Por qué se le iban a oponer? ¿Por qué se iban a poner en contra? Porque Jesús estaba en contra de las tradiciones y del liderazgo religioso. Porque ellos ponían las tradiciones de los hombres por encima de la ley de Dios. Lo mismo que hacen en la Iglesia Católica. Y lo mismo que hacen en muchas iglesias, hermanos. Tradiciones. Ya les he mencionado ejemplos. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que no se hablen lenguas al mismo tiempo en las congregaciones porque van a pensar que están locos. Los religiosos dicen, a mí no me importa lo que diga Pablo, a mí no me importa lo que diga 1 Corintios 14, yo digo que está bien que hablemos, siempre se ha hablado, es una tradición en la iglesia pentecostés y lo vamos a seguir haciendo. ¿Ve cómo se pueden oponer a la verdad? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, considerad a aquel, está hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Se le opusieron, se le pusieron todos en contra. Ahora, ¿por qué nos dice esta palabra que lo consideremos a él y todo lo que él se le pusieron en contra para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Porque cuando nosotros creemos en él y cuando nosotros hablamos su palabra y defendemos las verdades que están en la Biblia, la oposición que estuvo contra él se va a poner en contra de nosotros. Y no estoy hablando de una oposición, hermanos, del mundo, sino muchas veces una oposición de la iglesia. ¿Quién se opuso a Cristo? Si no fueron los líderes, fariseos, escribas, los líderes religiosos, los sacerdotes, los levitas que vimos en la parábola de el buen samaritano. Ellos fueron los que se opusieron a Jesús. Y cuando nosotros enseñamos las verdades de la Biblia, hermanos, los que se nos van a oponer primero no es el mundo, son los de las congregaciones. Y vamos a sufrir persecución en primer lugar no del mundo, sino de la misma iglesia. Ataques que nos señalen. ¿Qué pasó en el estudio 5 que vimos? Un comentario, mentiras, mentiras, todo lo que dice son mentiras. Ataques, hermanos. ¿Por qué? Porque nomás vieron la Virgen María y se pusieron. Ahora fíjese bien, usted puede decir, oye, pero a mí nadie me ataca, a mí nadie me contradice, a mí nadie se me opone. Y la razón puede ser porque no estás hablando. No estás hablando de Jesús, no estás hablando de las verdades bíblicas, no estás, como dice Judas, contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Tú puedes estar con un católico, con un testigo de Jehová, un adventista, un solo Jesús, uno de la luz del mundo. Y todo va a estar muy tranquilo mientras te mantengas callado. Por eso muchos están tranquilos. No hay persecución en sus vidas, no hay ataque, no hay nada, porque están callados. Pero ¿qué pasa si le dices al católico que solo Jesús intercede, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y no María? Y le dices al testigo de Jehová que Jesús es Dios, no solo Hijo de Dios, sino igual a Dios. Y le dices al adventista que somos salvos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Le dices al solo Jesús que el Padre y el Espíritu Santo no son el mismo que Jesús, son Dios. Son los tres en uno, pero no son el mismo. Y le dices al de la luz del mundo que el último apóstol de Jesucristo fue Pablo y él no pueden tener ellos un apóstol de Jesucristo. ¿Qué va a pasar si les dices a ellos estas verdades bíblicas? Son mentiras lo que les acabo de decir ahorita. Son verdades. Si te las callas, pues todo tranquilo.
Pero si se las dices, va a decir el católico, no, es que tú, y el otro, no, tú intolerante, y tú porque me juzgas, y tú quién te crees. ¿Se acuerdan esa vez que estaba hablando con uno de la Luz del Mundo? Y yo le dije que Samuel Joaquín no era el apóstol de Jesucristo y que no tenían por qué cantarle a él y adorarlo y alabarle, que él era un hombre igual que los demás. Y me dijo, tú eres un borracho, tú eres un adúltero, y me empezó a manotear y se creó la oposición, hermanos. De eso habla la profecía, que Jesús iba a ser para caída, para levantamiento, y una señal que iba a ser contradicha. Si Jesús, hermanos, hubiera vivido su vida como la vivimos nosotros, callados, avergonzados, sin defender las verdades de la Biblia, sin hablar la palabra de Dios, no lo hubieran matado, porque no hubiera incomodado a nadie. Pero lo mataron porque habló y los incomodó. Ahora, no se trata de salir a pelear, hermanos, con los demás. Jesús no era peleonero. Se trata de no quedarse callados y de hablar las cosas, pero ya acuérdense el texto que vimos, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar. No vas a ir a decirle, no, María no intercede, como les dije ahorita. No, se los estoy diciendo rápido, pero les puedes mostrar por medio de las escrituras las verdades bíblicas. No es que vamos a ir a gritarle a la gente, María no intercede, Jesús no es esto y todo, y para armar pleito nada más. No es eso. No debemos ser contenciosos, sino aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre les enseñemos a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan y que sean libertados del lazo del diablo. Fíjese, enseñarles y corregir a quién, a los que se oponen. ¿A quién se le van a poner? A nosotros, si les hablamos las cosas que son. Pero si no les hablamos nada, pues nadie se nos va a oponer. A Cristo se le opusieron, hermanos, también, porque Él no era el Mesías que ellos estaban esperando. Jesús les ofrecía cosas espirituales y ellos querían cosas terrenales. En primer lugar, Jesús se manifestó como un siervo sufriente. De esto hablaba también Isaías, capítulo 53, donde vimos que era despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nos habla de su sufrimiento que él iba a tener y el propósito de ese sufrimiento. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, como que se lo merecía. Pensamos que algo había hecho. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando del siervo sufriente. Ahora fíjese bien, muchos religiosos pueden tropezar también en esto, en nuestros días. Al no entender el orden de Dios del que habla Filipenses capítulo 2. No lo vamos a leer, usted lo puede leer de tarea, Filipenses 2. Pero nos habla de esto. En primer lugar, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, él se sujetó a la voluntad de Dios, vivió su vida sufriendo, padeciendo, varón de dolores, menospreciado y todo lo que ya vimos. Y aún así permaneció obediente a Dios, sin amargarse, sin renegar. Y después de su muerte, hermanos, Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el orden que da Filipenses capítulo 2. Para nosotros los creyentes es lo mismo. Recibimos su Espíritu Santo no como reyes, sino como siervos sufrientes, padeciendo muchas cosas, pero siendo obedientes hasta la muerte. Y después de la muerte, y después de haber resucitado, entonces va a venir todas las promesas de Dios y vamos a reinar juntamente con Él, pero es después.
No quiere decir que paguemos nuestra salvación con nuestro sufrimiento, ni que tengamos que estar sufriendo y llorando todo el tiempo. Lo que quiere decir, hermanos, es que cuando recibimos el Espíritu de Jesús en nosotros, entonces va a causar el mismo efecto que cuando Jesús estaba aquí en la tierra: oposición a nuestras vidas, persecución, división en la familia, los enemigos del hombre son los de su casa, la persecución dentro de la misma congregación donde se supone que son hermanos, el hermano entregará al hermano, y todas esas cosas van a pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pedro, mora en nosotros. Y si está en nosotros, va a causar el mismo efecto que causó una vez ya, de oposición, de contradicción. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se fija? Si es que padecemos juntamente con Él. No quiere decir que la vida cristiana, les repito, sea de sufrimiento y que tengas que golpearte y azotarte y ayunar para que te estés matando de hambre y pagar con ese sufrimiento y decir: ay, cómo sufro, yo soy muy sufrido, me merezco la gloria. No. Me refiero, hermanos, a que cuando viene el Espíritu de Cristo en nosotros y empezamos a hablar las verdades de la Biblia, va a haber oposición en nuestra vida por parte de la iglesia, por parte del mundo y por parte del diablo. Va a haber dardos de Satanás disparando hacia nosotros que tenemos que apagar con el escudo de la fe. Muchos, si oyen esto, dicen: ¿cómo que yo también tengo que sufrir? A mí me dijeron que el que sufrió era Él y que por eso yo no sufriría. Fíjese bien lo que dice Simeón en su profecía. Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y será señal que será contradicha. Y luego le dice a María entre paréntesis: y una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué significa esto? El sufrimiento del Mesías le iba a afectar a María. ¿Se acuerda que dijimos que era una similitud también? Que podíamos hacer una analogía entre María y la iglesia. El sufrimiento de Cristo le iba a afectar también a María. El que iba a sufrir era Él. El que iba a hacer caer era Él. La señal que sería contradicha era Él. Pero a María una espada le traspasaría su misma alma. Esta espada, hermanos, que atravesaría a María, no se refiere simplemente a la lanza que le atraviesan a Jesús en el Evangelio de Lucas. No es una espada que la atraviesa en un segundo, sino que fue una espada que traspasó a María durante 33 años de la vida de su hijo. Las madres, las hermanas que son madres, saben que el dolor que se siente por un hijo no termina el día que lo dieron a luz, sino que sigue durante toda la vida con cualquier cosa que le pudiera causar dolor a su hijo, cualquier situación que se le presente a su hijo, le duele a la madre también. Y esta es una analogía de cómo también en Cristo todos los creyentes padecemos como Cristo padeció. Y al final seremos glorificados como Cristo fue glorificado. Fíjese bien, la espada que atraviesa a María durante 33 años. No hubo lugar para ellos en el mesón desde el principio. Y nos estamos brincando ya la crítica de sus familiares, de sus vecinos, y que estuvo a punto de perder a José. Pero eso fue antes de que naciera Jesús. Y aún así ya lo traía en el vientre cuando empezaron todos esos problemas. No hay lugar para ellos en el mesón. Ella tiene que acostarlo en un comedero para animales. Después Herodes lo va a tratar de matar. Un ángel les avisa que se vayan
y tienen que huir a Egipto y llegan de parte de Herodes y hacen una matadera de niños inocentes. Imagina la reacción de María cuando José le dijo, ¿sabes qué? Vámonos porque vienen a matar a Jesús. A los 12 años lo pierden durante 3 días. Lo andaban busque y no sabían dónde estaba. Simboliza los 3 días que Jesús iba a estar muerto y al tercer día lo encuentran porque al tercer día iba a resucitar. Sus hermanos, sus familiares, sus conocidos no creían en él. Decían, no es este el hijo del carpintero. Nosotros lo conocemos. Aquí están sus hermanos. ¿Tú qué? Le decían. Lo corrieron de la sinagoga donde él había crecido en Nazaret. Él se había congregado durante 30 años ahí en Nazaret, donde él vivía. Ahí iba a una sinagoga, ahí leían las escrituras, ahí participaba él en el templo. Y cuando él se revela como Mesías y les empieza a predicar la verdad, ¿sabe qué pasó? Lucas capítulo 4, versículo 20, fíjese bien. En la congregación donde se congregó Jesús durante toda su infancia hasta su edad adulta. Lucas 28, perdón. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Jesús estaba predicando en la sinagoga y no les gustó. Ahora resulta que al pueblo de Dios todo lo que es palabra de Dios les gusta y les encanta. Pues sí, porque se amontonaron maestros que les están enseñando conforme a sus propias concupiscencias. Les están diciendo que van a ser ricos, famosos, que Dios te va a ayudar a cumplir tus sueños, tus metas, que no te preocupes, si crees en Él no te va a dar el coronavirus. Pero cuando oyen la verdad, ¿cuántos se quedan hasta el último de la prédica? ¿Cuántos la comparten? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Se llevan a Jesús, lo sacan de la sinagoga, lo sacan de la ciudad, lo llevan hasta arriba de la montaña y lo querían aventar para abajo. Señal que será contradicha. Y todas estas cosas serían como una espada que traspasaría el alma de María. Lo trataron de apedrear varias veces. Le dijeron endemoniado, Belcebú, que estaba fuera de sí, que estaba loco, que hacía los milagros por el príncipe de los demonios. Uno de sus 12 discípulos, de los más íntimos, lo traicionó. Otro lo negó. Los otros 10 salieron corriendo. El pueblo prefirió que libertaran a un criminal antes que libertaran a Jesús. ¿Usted cree que María no estaba ahí? Y les dijeron, ¿a quién liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué cree que sentía su mamá? Una espada traspasando su alma. Y luego dijeron, ¿y qué hacemos con Jesús? ¡Crucifícale! ¿Qué creen que sintió su mamá? Él no era un ladrón. Él había sido el hijo más perfecto que jamás pudo existir. ¿Se había puesto a pensar eso? Y María, teniendo al hijo más perfecto, lo estaba viendo sufrir y padecer el rechazo continuo de todos durante toda su vida. Lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, lo crucificaron entre 2 ladrones, le quitaron la ropa. Y María lo estaba viendo desde abajo decir sus últimas palabras. Y todavía ya muerto, para asegurarse de que estaba muerto, un centurión lo atraviesa en un costado con una lanza. Todo lo que padeció Jesús, hermanos. Por eso nos dice el Hebreos, leímos, consideren tal contradicción de pecadores, para que ustedes no se desanimen. Tú te desanimas porque te dijeron aleluya, te desanimas porque se rieron y te dijeron santurrón, que porque te dijeron el cristiano y que porque... No, hombre, hermanos. María llevó una vida de dolor y sufrimiento por causa de Cristo. Ahora,
el sufrimiento de María no tiene nada que ver con nuestra redención. Ojo con eso, no porque Cristo murió, pagó por nuestros pecados, pero María no es corredentora, como lo tiene la Iglesia Católica, no. Pero de que sufrió, sufrió, hermanos. Los padecimientos que nosotros tengamos, lo que nos hagan, lo que nos digan, eso no nos va a salvar. Somos salvos por la fe en Cristo, por la muerte de Él, por la vida perfecta que Él tuvo después de resucitar. Nosotros también tenemos esa confianza que vamos a resucitar por la fe. Pero de que padecemos también padecemos, pero ese padecimiento no nos salva. Ni nuestras obras tampoco nos salvan. Aguas con eso. Ahora, el dolor que vive María durante toda su vida por causa de Cristo, que es similar al dolor que vamos a experimentar nosotros durante toda nuestra vida por causa de Cristo, es similar, dice Jesús, al dolor del parto. ¿Por qué? Porque cuando María vio de nuevo a Jesús resucitado, todo ese dolor que sufrió y que vivió durante 33 años se quedó atrás y se le olvidó todo. Y cuando nosotros veamos a Jesús y hayamos resucitado, se nos va a olvidar lo que hayamos pasado y lo que hayamos vivido, haya sufrido lo que haya sufrido, no te va a importar nada. Jesús lo dice y yo lo creo. Dice en Juan capítulo 16, fíjese bien, le dice a los discípulos, y toma esta palabra para usted. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Está hablando de lo que le va a pasar a Jesús, y le está hablando a sus discípulos, pero quiero que lo tomemos para nosotros, hermanos. Como si Jesús nos estuviera hablando de lo que nos va a pasar en nuestras vidas. Él nos dice, de cierto os digo, es decir, amén, amén, es un hecho que vosotros, hermanos, lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Cuando nos persigan, cuando nos hagan, cuando nos digan, el mundo va a estar feliz entre más nos hagan a los hermanos, y nosotros vamos a llorar y vamos a lamentar. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No dice Jesús que no vamos a sufrir en este mundo, hermanos. Esa es una doctrina equivocada de los padres de sufrir. Dice que después de sufrir, nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Y pone un ejemplo muy claro. La mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Acuérdese de esta palabra, hermano, cuando usted esté sufriendo, cuando usted esté padeciendo algo, cuando usted esté viviendo una prueba, una aflicción, una persecución, un dolor de algo que le vino a usted, a su familiar. Jesús nos dijo, eso te va a pasar. Pero después dice, también vosotros tendréis tristeza, pero os volveré a ver. ¿Cuándo? Cuando venga Él, por eso lo estamos esperando, cuando resucitemos. Y se gozará vuestro corazón y nadie los va a quitar vuestro gozo. Finalmente dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para eso va a ser Jesús. Eso hizo y eso está haciendo. Va a hacer que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, si Cristo va a ser para caída o para levantamiento en tu vida. Si es una señal a la que vas a ir o es una señal a la que vas a rechazar y a contradecir y te vas a oponer. ¿Cuáles son tus pensamientos, hermano, al venir a Cristo? ¿Buscas cosas terrenales o celestiales? ¿Estás dispuesto a la aflicción, a la persecución y al rechazo por causa del nombre de Cristo? ¿A que te persigan, a que te insulten? ¿Estás dispuesto a ser probado de muchas formas por Dios para cambiar tu carácter y volverlo como el carácter de Cristo?
¿Estás dispuesto a renunciar a tu voluntad, a tus sueños, a tus metas, para que no se haga tu voluntad, sino la de Dios? ¿Estás dispuesto a amarlo más que a todo y que a todos? Más que a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, más que a tu propia vida. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día? ¿A poner la otra mejilla cuando alguien te haga algo? Yo me acuerdo que en una ocasión una persona me estaba diciendo, es que tú me hiciste y tú me hiciste. Le digo, mira, no te hice, pero si te hubiera hecho, ¿qué dice Cristo que tienes que hacer si yo te golpeo una mejilla? Dice, pues no te voy a poner la otra, me dijo enojada. ¿Estás dispuesto a caminar la segunda milla? En el Imperio Romano les ponían a los judíos cuando se los encontraban, hey, ven para acá, llévate esto. Y yo, ¿por qué? No, era una ley. Lléveselo, me tiene que dar una milla. Y dice Jesús, querían que Jesús los libertara de eso. Y Jesús les dice, si te piden llevar una milla, lleva 2. ¿Te gusta eso? ¿A tu carne le gusta eso? ¿Lo consideras injusto? ¿Estás dispuesto a amar, a perdonar y a orar por aquellos que te hacen daño? ¿O quieres odiarlos, quieres vengarte? Dios conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y esas van a determinar si aceptas al verdadero Jesús o lo rechazas y si terminas en condenación o en vida eterna. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque dice desde el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se acuerda la profecía? Queda expuesto tus pensamientos. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Dios sabe por qué lo estás siguiendo. Dios sabe qué quieres. He escuchado personas que dan testimonio después de que pasan por un tiempo de crisis económica o de enfermedad. Y dicen al final, pero Dios fue fiel, Dios fue bueno. ¿Se ha oído eso? Dios fue bueno y aquí estamos. Dios fue fiel. Y si te hubieras muerto, si no se te hubiera quitado la enfermedad, si siguieras en la situación económica mala, ¿Dios sería malo y sería infiel? No, hermanos, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo fiel. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17, y con esto terminamos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ojalá, hermanos, que Dios nos ayude para entender que Jesucristo vino y solo hay de 2. ¿Estás con Él o estás en contra de Él? María, hermanos, vivió todo eso como madre y sufrió todo eso. Pero después de que Cristo resucitó, todo eso se le olvidó. Y todo ese sufrimiento pasó a ser poca cosa.
En nuestras vidas, hermanos, la Escritura nos promete lo mismo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Jesús nos dice, vas a pasar tristeza, vas a pasar aflicción, se te van a oponer, te van a contradecir, te van a perseguir, te van a menospreciar, te van a desechar, te van a insultar. Vas a sentir tristeza y el mundo se va a alegrar. Pero cuando me vuelvas a ver, va a ser como esa madre que después de tener un hijo, no le importa todo lo que le dolió. Y vaya que les duele, hermanos. Por eso es un excelente ejemplo. No le importa todo lo que le dolió, porque se da cuenta al ver al niño que valió la pena. Cuando veamos a Cristo cara a cara y entendamos que estaremos en un cuerpo nuevo, en una tierra nueva, en un cielo nuevo, y que ya no va a haber dolor, ni enfermedad, ni clamor, ni muerte. Todo lo que hayamos vivido antes, hermanos, se nos va a olvidar. Y vamos a decir, valió la pena. Pero debemos cuidar nuestros corazones de que Jesucristo, la piedra preciosa, no se convierta en una piedra de tropiezo para nosotros. Y nos opongamos a Él, queriendo disfrutar esta vida, queriendo hacer nuestra voluntad. Porque así como después de morir, hermanos, y resucitar, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que padecimos no fue nada, con toda la recompensa que vamos a ver y que va a haber valido muchísimo la pena. También si nos rebelamos y si hacemos nuestra voluntad y si nos oponemos a Cristo y si es una piedra de tropiezo para nosotros, vamos a hacer nuestra voluntad y no vamos a padecer persecución y vamos a vivir como viven los impíos, aparentemente que todo nos va a ir bien. Pero cuando mueras y resucites otra vez, porque los impíos también van a resucitar, te van a dar cuenta de que todo lo que hicieron, que aparentemente disfrutaron y se rebelaron, no valió la pena, porque delante tendrán sufrimiento y castigo eterno. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Ojalá y todos estén bien. Vamos a tratar de comunicarnos con cada uno de ustedes esta semana. Estamos orando por ustedes, hermanos. No lo digo porque lo tenga que decir al final del estudio, sino porque lo estamos haciendo. Los amamos. Queremos verlos pronto. Vamos a vernos pronto, si Dios así nos lo permite, más pronto de lo que creen. Por lo pronto, hermanos, les mando un saludote a todos. Bendiciones. Y nos vemos, primero Dios, en el próximo estudio.